Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Tras deslumbrarnos a todos con un arte emocionante y rico en matices en la maravillosa obra El Ángelus y consolidarse como uno de los dibujantes más destacados del panorama europeo actual, con esa serie ambientada en el Londres victoriano que lleva por título She, Josep Oms se ha animado por fin a elaborar su primera obra en solitario. Se trata de un relato bellísimo y turbador que lleva por título El Diablo y Coral. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Me hace una enorme ilusión que esté aquí sentado en la mesita de Normaland, aquí a mi izquierda. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y te acompaña el editor de esta obra en nuestra casa, en Norma Editorial, el responsable de la línea de cómic europeo, Álvaro Nofuentes. Compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y completa la mesa nuestra responsable de marketing, Elena San Blas, que aparte es una gran enamorada de la obra de Oms. ¿Cómo estás, Elena? Pues muy bien, muy agradecida de estar aquí otra vez hablando de temas infernales como los que a mí me gustan. Lo sabía. Pues como siempre hacemos, Álvaro, comenzamos contigo. Le pedimos al editor que nos presente esta obra. ¿Cómo describirías y definirías El Diablo y Coral? Pues El Diablo y Coral es un cómic ambientado en la Praga que antecede a la Segunda Guerra Mundial. Se respira ya el clima prebélico y nos narra la historia de Coral. Coral es una chica judía de 19 años. Sí. Que tiene una relación bastante turbulenta y malsana con el mismísimo Satanás. Y bueno, a lo largo del libro iremos descubriendo esta relación, por qué tienen este vínculo del que ninguno de los dos se puede deshacer. Y bueno, es un cómic de terror que mezcla también alquimia, descenso a los infiernos de una manera algo más que figurada, que tiene también un puntito de humor y que bueno, pues nos revela a un Oms que además de ser un dibujante increíble, pues que tiene un talento para escribir que da un poquito de envidia. Josep, la primera pregunta imagino que es la que te está haciendo todo el mundo, pero es que es inevitable, ¿no? ¿Qué te animó a dar el salto por fin a crear tu primera obra en solitario? Y una vez tomada esa decisión, ¿por qué elegiste esta historia? Bueno, pues, como bien dices, es una pregunta recurrente, así que la respuesta lo va a ser también. No hay nada especialmente romántico en este caso a la hora de escribir la historia, es decir, no había un impulso interior que me decía que debía escribir, contar historias y demás. Siempre ha sido algo que me ha interesado y que lo tenía en mente como para un futuro, pero estábamos inmersos en la serie She y no era algo que realmente entrara dentro de mis planes en ese momento. Sucedió que, como ahora estamos atacando el último álbum de She, Cidru en este caso nos pidió un poquito más de tiempo porque evidentemente hay muchas llaves que cerrar, bueno, puertas que cerrar, hay muchos elementos que revisar de los tomos anteriores para poder hacer un final de serie digno. Y en ese sentido, pues para poder ofrecerle a él el tiempo necesario, comentamos de, bueno, intentar buscar la forma de hacer un one shot de mientras, y de esta manera todo el mundo estaba relajado y todo funcionaba bien. El problema era que, pese a que hay no pocos guionistas con los que a mí me hubiera gustado trabajar y que por su parte también eran receptivos a hacer alguna cosa juntos, el problema era en todos los casos el tiempo, que claro, nosotros necesitábamos algo inmediato para poder cubrir esta pausa de Cidru, y al no encontrar un guionista que tuviera disponibilidad en ese momento, fue mi editora que me propuso directamente lo de hacer alguna historia yo. Yo ya había participado de alguna manera en los guiones de She con Cidru, entonces tenía esa experiencia de trabajar sobre algo ya construido, que ya tenía unos cimientos, y esto era pues empezar de cero. Y bueno, eso, la oportunidad te llega de ese modo, un poco improvisado, un poco inesperado. Y bueno, yo le dije que me diera un par de semanas para ver si encontraba algún sujeto que me resultara interesante. Y a partir de ahí surgió un poco la idea de, bueno, empezar a idear algo. Yo tenía los dos personajes así como
foco principal. Y a mi editora le gustó y entonces empezamos a construir todo lo que era el contexto y demás. Pero esos dos personajes que dices que ya tenías construido, ¿ya los tenías pensado de antes o en esas 2 semanas fue cuando ya los elegiste? Sí, no los tenía pensados de antes o no de esta manera. Sí que la figura del diablo es algo que desde tiempo atrás me atraía y me interesaba. Pero no tenía la dupla, digamos, los dos personajes principales. Entonces, una vez construí o ideé un poco el personaje de Coral, que era pues, un personaje absolutamente antagonista, ¿no? Esta relación de rivalidad entre ambos. Se sabe que el demonio es considerado como el más grande de los tramposos y de los mentirosos, entonces me divertía eso de buscarle un personaje que pudiera plantarle cara y jugar al mismo juego que el diablo. Y a la hora de clasificar este cómic, creo que es importante destacar que hay un equilibrio entre diversos géneros. Está el terror, está la ironía, está la fantasía, la fábula fantástica, por decirlo de algún modo también, la historia sin duda. ¿Eso es algo que te pretendiste desde el inicio o que a medida que ibas avanzando en la historia se te presentó de una manera, digamos, fortuita? Bueno, fui añadiéndole ingredientes a medida que avanzaba la historia. Es decir, evidentemente una vez tengo a estos dos personajes que me permitían hablar sobre pues eso, ¿no? La dualidad entre el bien y el mal. Me gustaba mucho los términos, siempre me han gustado, los términos intermedios, los grises, ¿no? Es fácil identificar el mal en sí o el bien en sí, pero luego a medida que vas buscando el término o la frontera entre ambos, es como más difusa, puede ir más hacia un lado o más hacia el otro en función de los ojos del que está juzgando un acto. Entonces me gustaba eso, ¿no? El que no fuera tan sencillo entre ellos dos decidir cuál era un acto bueno y cuál no, o cómo castigar, porque digamos que en la historia ambos se intentan deshacer del otro y para el demonio, para poder regresar al infierno, su único camino es conseguir que ella cometa un acto de maldad para de esta manera arrastrarla con él al infierno y él poder regresar. Entonces ese juego de ver que lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, o que una acción que tú haces sabiendo que es mala, pero el fin global es bueno, ¿no? Son esas ambigüedades que me parecía como divertido de jugar entre ellos dos. Entonces, pues de ahí salen un poco esa ironía, ese cinismo. Son dos personajes he intentado que sean diálogos muy rápidos, muy de vacile un poco el uno con el otro. Y el resto de géneros y de historias se fue completando un poquito a medida que iba tomando decisiones. Es decir, una vez tienes los dos personajes, pues tienes que situarlos en algún sitio. La idea de Praga me surgió como casi al instante, porque es una ciudad que, aparte que me parece preciosa plásticamente y conozco porque la he visitado y me gusta, sé que tiene mucho de folclore y mucho de leyendas vinculadas con el demonio. Entonces, ya que tengo que decidir yo el sitio, ya que soy mi propio guionista, no voy a ser tonto de meterme claro. en un lugar que no me interese o no me apasione. Entonces Praga me ofrecía todo eso, más la figura del golem, que también, al ser un personaje que entra dentro del género fantástico, pues lo podía utilizar y llevármelo a mi terreno. De allí, pues claro, decidí utilizar la religión judía para el personaje principal, para Coral. Entonces fue como que un montón de piezas que de repente van rellenando el puzzle y vas completando y vas utilizando. Entonces, bueno, pues en este caso ha surgido un poco así. A partir de los dos personajes principales, construir el contexto. A veces es al revés, a partir de una idea o una acción, construyes los personajes para poder desarrollar bien esa idea o esa acción, ¿no? ¿Y qué te sedujo también de la idea de tratar también la temática de la memoria familiar, del conflicto generacional padre-hija? Porque el padre de Coral también es un personaje que adquiere un gran protagonismo, una gran relevancia en la historia. ¿Por qué te gustó también abordar ese tema de la familia y de los conflictos familiares? Bueno, quizá porque soy padre y porque tengo una hija adolescente.
eso puede haber influido. Sí, en el fondo, sin pretender hacer nada especialmente sesudo, siempre me han gustado las historias que pueden tener distintos niveles de lectura o interpretación en función de las vivencias del lector, y creo que en este caso, pues sí, uno se puede quedar con la parte de la aventura, que es la relación entre Coral y el demonio, pero más allá sí que me gustaba tratar un poco todas las etapas de la vida o la relación, precisamente, pues en este caso un padre o una hija, pero podría ser una madre, un hijo o una familia, ¿no? Que es desde la admiración inicial que un hijo siente hacia un padre, que todo aquello que hace el padre es un héroe, y todo aquello que hace el padre le resulta fantástico, incluso como para seguir sus pasos y demás. Luego en la adolescencia, ese momento de ruptura en el que no acabas de entender bien, o te avergüenzas de tus padres o de lo que hacen, no los acabas de entender. Entonces, hasta llegar a la reconciliación final, que en muchos casos es cuando tú ya eres padre y entonces empiezas a darte cuenta de todo aquello que tú no entendías o no estabas en la edad de comprender. Entonces, todas estas etapas sí que aparecen ahí, y me parecía como interesante como sublectura, ¿no? Porque al final ella lo que va buscando es como su camino y su libertad, y deshacerse del demonio, y creo que acaba encontrándose a sí misma, ¿no? Es un poco... cuando llegas al epílogo, es como que ella se ha reconciliado con su pasado, ha empezado a comprender muchas cosas, y vemos el camino que va a tomar, y es una especie como de autodescubrimiento. Y decías tú antes que obviamente guarda relación con el hecho de que tú eres padre de una hija adolescente. ¿Coral en algún momento te recordó a tu hija, o construiste el personaje tirando de algún elemento de tu hija? Bueno, ella sí ha estado muy presente, los dos, porque Xavi es más jovencito, tiene 13. Los dos han participado un poco en el proceso, participado en el sentido de que yo les hacía partícipes en mis progresos dentro de la escritura del guión. Entonces, sobre todo con mi hija, pues además a ella le interesa mucho el tema de la edición, le gustaría ser editora, con lo cual a ella le encantaba cuando sacábamos El perro y me decía, bueno, ¿y qué has escrito hoy? ¿Por dónde vamos? ¿no? sé qué. Y entonces sí, ciertamente pues te da una visión distinta y es realmente útil. Yo creo que en este libro están las dos vertientes. La viejuna que soy yo y mis referentes que son como de los 80, ¿no? Todo este tema más... Porque si ves las anotaciones que hay al principio de cada capítulo, son todo de referentes que cuando yo era un chaval y leía o veía, da igual que sea la lectura, cine, o pues aquellas cosas que me impactaban, ¿no? Intentar volver a aquella fascinación que tenías por este género que mezcla fantástico y no, o no sé, las películas de Spielberg que siempre tenían este punto de aventura, de fantasía, ¿no? Entonces yo buscaba un poco eso, y luego mi hija me daba el contexto más familiar y más moderno. Álvaro, quien conoce la obra de Oms sabe perfectamente que es uno de los dibujantes más destacados, lo comentaba yo al principio, no solo en España, sino a rango europeo. Y a mí me va a permitir, quizás porque te tengo cariño, que diga también a nivel mundial, porque para mí lo es. Pero te agradecería que, para quien no esté tan familiarizado con su obra, nos describas el arte del Diablo y Coral, y así pues quede retratado de una manera más amplia. Bueno, pues a quienes ya conozcáis, sí, que me imagino que seréis muchos, pues creo que el arte del Diablo y Coral sigue un poco en esta misma línea. Para mí Oms se mueve con maestría entre el realismo y cierta caricatura, ciertos rasgos caricaturescos. Y bueno, y en este cómic también destaca muchísimo la creación de atmósferas, evidentemente toda la ambientación, que lo damos un poco por hecho, pero no es tan fácil. Y sobre todo a mí lo que me flipa de Oms es la manera que tiene de abordar el color, cómo sabe ajustar la gama de color a cada escena según lo que necesita.
y cómo consigue darle al color digital unas calidades y unos acabados que sinceramente cuesta creer que sea digital, vaya. Siempre decimos en este momento por alusiones. ¿Algo que añadir? Sí, que tenéis que dejar de hacer esto, porque he visto los podcasts anteriores y uno nunca sabe cómo responder. Pues, muchas gracias. Poco más. Uh-huh. Oye, Elena, tú que eres aficionada al terror y ya que has leído El Diablo y Coral, me comentaste que te ha gustado, ¿realmente forma parte de este género? ¿Qué destacarías tú como lectora de este habitual, de este tipo de historias del Diablo y Coral para terminar de convencer a los amantes también de las historias de terror? Bueno, yo creo que la ambientación, como decían ellos también, es genial. Yo creo que a las personas que somos aficionadas a este género, sobre todo en el cómic, nos gusta que el dibujo acompañe mucho lo que se está explicando, y este es un muy buen ejemplo. Y al final creo que tiene muchos elementos del terror, pero los juega de un modo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, y en ese sentido creo que es muy original, a pesar de que puede usar pues, el diablo, ¿no? El nazismo, que también da mucho miedo, la leyenda del golem, ¿no? Y un poco, como decía él, Praga es un escenario precioso. Yo creo que es una de mis ciudades favoritas del mundo también, y la ambientación que puedes conseguir ahí con la historia de fondo, con el terror político que también contábamos, ¿no? en el podcast de terror, que es como, no sé, es como, creo que es un tipo de narración que enmarcada en el género de terror pues gana muchísimo y tampoco es tan habitual, así que yo creo que cualquier persona aficionada al género lo va a disfrutar tanto o más como yo. Genial. Oms, hablaba Elena de los escenarios, hemos hablado de Praga, sin duda queda maravillosamente bien retratada, pero claro, entiendo que documentarte sobre Praga no es relativamente difícil, pero a mí lo que me ha fascinado es el infierno. O sea, y sobre todo los personajes que lo habitan, que tú has creado para habitar el infierno. Cuéntanos cómo fue este proceso. O sea, en dónde te documentaste, en qué te basaste para crear ese infierno y sobre todo para crear esos personajes. Pues igual que en Praga, tuve que visitarlo. Yo cuando me surgió la oportunidad de escribir mi propio guión, en origen mi idea era hacer algo de espada y brujería, algo una historia fantástica, justamente por eso, por volver a esas sensaciones que tenía yo de crío cuando leía cómics y demás, ¿no? Es como, ya que te dan libertad, es un libro que vas a hacer un poco entre dos shis y nadie espera nada especial de esto, déjate llevar. Lo que sucedió es que cuando me encontré con estos dos personajes, realmente no me cuadraban demasiado en un mundo fantástico, porque claro, si utilizas un personaje fantástico como el diablo dentro de un mundo ya fantástico, con otros monstruos, con otros seres, pierde fuerza. Entonces, bueno, digamos que la parte de histórica y de Praga me servía mucho. Entonces, para el infierno, es que tampoco es... sé que, bueno, suena poco épico decirlo, pero no me supuso un gran problema, por lo que te digo, porque era mi excusa para trabajar la fantasía, que era lo que me apetecía a nivel gráfico hacer, ¿no? Entonces es como, bueno, he encontrado una historia que cumple su propósito a nivel histórico, pero que también me permite en partes de la historia lucirme o dejarme llevar por lo fantástico. Entonces, pues fue más ponerme a disfrutar que no plantearme cosas especialmente serias, precisamente porque como que es un terreno que nadie que conozca ha visitado, o al menos no ha vuelto para contarlo, nadie me va a decir si era así o no así. Entonces me dejé llevar un poco por los monstruos que tuviera dentro y que me apetecía vomitar un poco sobre las páginas. Pues ya veréis qué monstruos ha creado Josep, que son tremendamente tan arrebatadores como espeluznantes. A mí es una de las cosas que más me ha gustado. Y mencionaba Elena también el nazismo. Es verdad que el nazismo está muy presente. De hecho, hay un desfile. Y en ese desfile, uno de los detalles que yo te quería preguntar, puede parecer secundario, pero a mí me marcó mucho, es la cara de Pazguato que le dibujaste a Adolf Hitler.
Yo no sé si era para ridiculizarlo o para otorgarle más culpabilidad al diablo. Bueno, quería de algún modo representarlo como una marioneta. Entonces tiene como una mirada inerte, como si estuviera absolutamente vacío por dentro. Y era un poco ese juego, ¿no? De que era un personaje prácticamente creado por el demonio y manipulado por el demonio. En algún diálogo previo también se habla de esto. Entonces sí, digamos que como que es un personaje que aparece muy poquito, realmente no es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial está como telón de fondo, pero no va de eso, va de otras muchas cosas. Me servía porque sí que es verdad que como que la historia empieza con un demonio exiliado del infierno que está viviendo en la tierra, pues ya busqué un periodo en que tuviera sentido, ¿no? Que el mundo estuviera medio enloquecido, o sea, que la influencia del demonio, sin ser una cosa directa, pero que solo el hecho de que el demonio estuviese respirando el mismo aire que la humanidad hiciera que la humanidad se hubiera... En alguna entrevista antes comentábamos que igual si lo hubiera escrito a día de hoy, prácticamente lo podíamos hacer en la actualidad, ¿no? Porque, claro. Porque estamos también en ese ambiente enrarecido y como malsano, ¿no? Y sobran personajes para ponerle esa cara de marioneta. Eso es. Tú mencionabas antes la importancia del elemento folclórico y costumbrista que te aportaba Praga, ¿no? Yo me encanta todo lo folclórico, todo lo costumbrista, los relatos populares y demás me gustan. Y claro, a mí uno de los también detalles que me ha gustado del Diablo y Coral es la presencia del circo. El circo yo creo que otorga mucha relevancia a la historia, ¿no? Coral trabaja en el circo, los personajes que están allí en el circo. ¿Tuviste claro desde el inicio que el circo tendría que estar presente o fue algo que ya tenías la historia un poco ideada y se te presentó la ocasión de incluirla? Bueno, como comentaba antes, se ha ido como moldeando a medida que la cosa iba tomando cuerpo y se iba volviendo seria, ¿no? Es como empiezas a ver si seré capaz. Entonces sí que me interesaba darle una cierta personalidad al lugar donde ella huía. Simbólicamente para mí el circo es como ese pozo donde caen un poco las almas inadaptadas, voy a decir los frikis desde el punto de vista más cariñoso posible, no despectivo, ¿no? Pero es como que con una sola imagen puedes identificar que ella va a parar a un sitio donde muchos otros como ella acaban, ¿no? Entonces el circo, aparte de que a nivel estético me resulta súper bonito y me parece muy plástico para dibujar y para colorear, me daba este punto de primera familia fuera de la familia, ¿no? Es como cuando un adolescente se va de casa para ir a estudiar a una universidad que está a X kilómetros y que de repente se encuentra con un grupo de gente que está en las mismas circunstancias, ¿no? Y que acaba convirtiéndose de algún modo en su propia familia más que su familia. Y pienso un poco en contacto, que es un poco lo que sucede con Coral, ¿no? Que abandona a su padre y genera este nuevo vínculo. Entonces el circo me daba toda esa riqueza y poder de algún modo representar ¿cómo decir? Las personalidades de cada uno de los representantes de sus amigos del circo, casi en función del papel que desempeñan en un circo, ¿no? El fortachón, la guapa trapecista, son todos muy arquetipos si tú quieres, pero igual que lo es el demonio. Entonces me servía un poco para todo esto. Del Diablo y Coral tenemos preparada una agenda promocional bastante interesante, ardua, intensa. Josep mientras grabamos esto esta tarde lo presentaremos en Barcelona, pero pasará por Granada, pasará por Madrid, pasará por Alcalá, por Móstoles, por Zaragoza. Recorrerá muchas ciudades y de hecho hemos hecho algunas acciones para acompañar la promoción. Elena, una de ellas es la fabricación de unas velas muy chulas que, como ha sido algo que has gestionado tú, te agradeceré que lo describas. Vale, bueno, pues como decíamos, la estética del cómic es maravillosa y daba mucho juego para hacer una velita como esta, que está aquí, que tiene también el fuego del infierno, que decías, José, que te gustó mucho, pues aquí lo tienes también.
Y nada, lo han hecho las personitas de Monster Candles, que son un amor y que realmente han puesto muchísimo cariño y que se leyeron el cómic con mucha conciencia para realmente captar toda la esencia en una vela, que parece una tontería, pero al final... Y en aromas han mezclado, bueno, como podéis ver aquí también sigue como el fuego del infierno, pero en aromas han mezclado un poco como ébano, orquídea, violeta, como para representar más a coral, y luego le han puesto como toques más de humo y como de madera, salvia, como para representar más al demonio, y le han puesto mucha más fuerza a coral, que al final es como el personaje fuerte, vamos a decirlo así. Y lo cierto es que han quedado muy bonitas, y si vais a las presentaciones, sois de las 15 primeras personas que compráis el cómic, además de la lámina exclusiva que ya lleva, también os podéis llevar esta vela, y yo os la recomiendo porque la verdad que huele muy bien, y aquí nos estamos peleando la editorial para ver si alguien se puede quedar una, porque estamos seguros que se agotarán. Una vela personalizada, creada después de leer el cómic, ¿eh? O sea, daos cuenta de que ya se pueden crear todo este tipo de cosas. Josep, es una maravilla, ¿eh? Una vela. Sí, además como, yo qué sé, todo el tema este esotérico, creo que funciona muy bien con el libro. Al final es como una especie de cuento oscuro, ¿no? La estética que quería darle va un poco enfocada en esa línea, ¿no? Que quizá otros trabajos como Sí, hay un trabajo mucho más definido de dibujo, digamos que la tinta está por encima del color, y aquí es todo un poco más pictórico, el color pisa el dibujo, y le quería dar pues este tono así como más onírico, más de fantasía, sin llegar a ser todo fantástico como en el infierno, ¿no? Que es un poco la parte que a nivel gráfico, a nivel plástico, tiene como mucha más textura, porque quería dar como una especie de ambiente denso, de algo incómodo, difícil de respirar. Entonces está como todo lleno más de partículas que enturbian el dibujo. Entonces, cuando vi lo de la vela y la explicación que daban, además, que lo tenéis en las redes y demás, que está súper currada, me pareció una idea chulísima. Además han quedado muy, muy bonitas. Sí, la verdad que es un objeto que entiendo que haya mucha gente que esté tremendamente interesada. Como decía Elena, aquí ya hay tortas por llevarse alguna. Álvaro, mencionábamos al principio que OMS tiene en el catálogo de Norma, no lo citamos como tal, pero ya recordamos que las dos obras que dije yo al inicio están en Norma, tanto el Ángelus como Sí, y yo únicamente las cité. Yo te agradecería que nos las describieras un poco más ampliamente para quien no las conozca aún pueda quedar deleitado y acuda esta tarde rápidamente a comprarlas a la librería, a su librería de cabecera. Pues sí, José, sí es una serie que continúa abierta a día de hoy, con 6 volúmenes publicados, 2 ciclos, con guiones de Cidru, y que nos narra una historia de venganza ambientada en la Inglaterra victoriana, pero que tiene un punto muy fuerte también de magia y del folclore japonés, de los yokai, que son estos demonios de la cultura japonesa. Y bueno, es una serie que ya pronto culminará, ¿no? ¿Estáis en ello? Y que es sin duda una de las series más importantes del panorama europeo en este momento. Y el Ángelus es un one-shot del que de hecho hace un par de años hicimos una nueva edición ampliada, y se trata de una historia más intimista. Es la historia de un hombre que tiene una vida bastante anodina y que en una visita a un museo, en un momento en el que él está especialmente frágil por una mala noticia relacionada con su salud, descubre el cuadro del Ángelus de Millet, queda fascinado, enamorado, y a partir de ahí, de alguna manera, su vida cambiará. Y bueno, pues es un cómic que nos habla un poco también del poder transformador que tiene el arte y de cómo estos momentos difíciles también pueden ser una oportunidad para el cambio. Josep, siempre solemos terminar las entrevistas preguntándole a los protagonistas, a los autores, en qué están trabajando ahora. Tú ya has revelado que te pondrás con el tomo 7 de Sí, pero además de este, permíteme que te consulte para cuándo crees que estará. ¿Tienes en mente alguna otra cosa? Uh-huh. Sí, siempre hay que tener en mente alguna otra cosa. Hay varios proyectos sobre la mesa.
en este momento, evidentemente, finalizar She, que creo que debería salir al menos en Francia, no sé si haremos al mismo tiempo. Sí, saldrá más o menos a la vez. Pues para finales, principios del siguiente año, es decir, 2026 o 2027. Y sobre la mesa tengo, pues eso, como 3-4 proyectos distintos, de los cuales uno es guión mío, que ya que ya te ha picado el gusanillo la puerta, claro, y tal, ahí sí, está guay porque creo que como dibujante uno mejora cada álbum, pero la progresión, como ya nos vamos volviendo cada vez más profesionales y mejores dibujantes, creo que la evolución es como más lenta, mientras que con esto de la escritura de repente se te abre como... Es como cuando yo empezaba a dibujar, que tenías un camino por delante enorme, un universo que progresar, que aprender, que era súper enriquecedor y apetecible. Entonces me veo un poco en estas con el tema de la escritura. Veo, evidentemente, como autor autocrítico, veo cosas que he hecho así como con rapidez y que podría haber, y de repente pues es eso, tenía la posibilidad de trabajar sobre un tomo 2 del Diablo y Coral, pero sin descartarlo he preferido adelantar otra idea de proyecto que tengo, porque me resulta mucho más complicado de escribir. Me parece es como un reto más bueno, no sabría cómo definirlo, pero digamos que me supone algo como más emocionante, ver si soy capaz de desarrollar esta idea o no. Al hilo de lo que respondía, tiene Jorge García una pregunta. Jorge García es un guionista de La Caza, que además es uno de los redactores de nuestra revista Descubre y suele entrevistar a muchos autores nacionales. Y una de sus preguntas recurrentes es preguntarle, cuando es un autor en solitario, cómo se llevan, en este caso, el OMS guionista y el OMS dibujante. En este caso muy bien, porque me lo he puesto todo fácil, en bandeja, ¿no? Claro. Sí, porque precisamente yo creo que he utilizado muchos elementos que ya me gustan a la hora de concebir la historia. Entonces, en el apartado gráfico todo ha sido como un viaje súper placentero. También tienes la diferencia, creo yo, que es que cuando tienes que interpretar el guión de otra persona, hay como una especie de trabajo de traducir en imagen aquello que otro quiere contar, ¿no? Entonces allí puede haber como una disrupción, mientras que cuando eres tú mismo es mucho más directo, y creo que en la narrativa se nota, porque tú no estás para florituras, simplemente quieres contar la historia de la forma más efectiva posible. Así que en este caso, bien. En este futuro proyecto, que ya veremos si tiro adelante o no, no voy a ser tan complaciente con el dibujante, porque sí que me meteré en terrenos que me gusta menos dibujar o me apetece menos dibujar, pero voy a favorecer la historia que me apetece contar. Pues nada, Josep, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Normaland para presentarnos El Diablo y Coral. Al contrario, un lujo. Un cómic que os recomendamos encarecidamente, es una de nuestras apuestas de este otoño, es un título que para lectura de noviembre es sensacional, noviembre que es el gran mes identificado con el terror, y aparte se trata de Josep Oms, que ya como veníamos comentando, tiene ya la carta de presentación hecha con la serie She, con la obra El Ángelus, o sea que lo tenéis más que garantizado que es un gran cómic. Como siempre os pido, por favor, comentadnos, dadle a like y nos vemos en el siguiente Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.